Hoy es un día para estar de enhorabuena, todos los vecinos de la localidad. Hoy recuperamos un bien histórico de Beas de Segura, el antiguo monasterio de la Limpia Concepción de la Orden de Clarisa. Hoy, gracias a la recuperación de esta iglesia, la iglesia de Santa Ana de este convento, vuelve a abrir sus puertas después de 200 años, en el que tras un proceso de desamortizaciones y la desacralización del espacio, pues podemos volver a abrirlas con un proyecto muy interesante. La intención es recuperar este espacio como un bien cultural, como un centro cultural de referencia, no solo en la localidad, sino también en la comarca y en la provincia. Aquí se podrán desarrollar conferencias, coloquios, exposiciones, bueno, un sinfín de actividades, y no solo el ayuntamiento podrá disfrutar, sino también pues, todas las asociaciones que hoy hemos invitado y que forman parte activa del día a día de nuestro pueblo. Bueno, en primer lugar una sorpresa. Hace algunos meses tuve la oportunidad de visitar este espacio junto con el alcalde y me ha sorprendido cuando he cruzado la puerta y he entrado en la transformación y el cambio tan espectacular que ha tenido, ¿no? Un centro cultural a disposición no solamente de los hombres y mujeres de Beas, que es el principal objetivo, sino que también refuerza a Beas como un espacio de referencia a nivel comarcal, pero también a nivel provincial, para poder celebrar cualquier tipo de evento. Yo conozco otros espacios, como es el teatro, con mucha más capacidad, pero este centro cultural, con casi 100 personas de estancia, pues va a ser un espacio en el centro del municipio para la celebración de cualquier tipo de evento. Por un lado, supone recuperación del patrimonio, donde Beas de Segura y el alcalde son un claro ejemplo del esfuerzo que se ha hecho en los últimos años por recuperar ese patrimonio, por recuperar también el casco antiguo, especialmente para los hombres y mujeres de Beas de Segura, pero también para todos aquellos y aquellas que vienen a visitar este municipio, que cada vez son más, ¿no? Y convencido de que va a ser un punto de encuentro de la vida cultural, de la vida social, de la vida económica de Beas de Segura, porque reúne las condiciones adecuadas desde el punto de vista técnico, de espacio cómodo, atractivo para la celebración de este tipo de eventos. Así que felicitar al Ayuntamiento de Beas y a su alcalde, a José Alberto, por el buen trabajo que ha realizado y la capacidad no basta con tener recursos, hay que tener capacidad de gestionarlos y optimizar esos recursos, y José Alberto es un claro ejemplo de ello. Irene, cuéntanos, esto está dentro de la jornada teresiana sanjuanista, la 7ª, si no me equivoco. Efectivamente, este año celebramos la 7ª edición de las jornadas teresianas sanjuanistas, unas jornadas que buscan ensalzar la obra de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz y la huella que dejaron ambos místicos en nuestra localidad. ¿Qué representa la apertura de este edificio para lo que son las concejalías de Turismo y Cultura? Pues la verdad que la recuperación de este edificio histórico es un hecho súper importante para el tema de las visitas guiadas y también para todo lo que tiene que ver con la cultura en la localidad, puesto que al abrir un nuevo centro cultural no solo se va a utilizar como espacio multidisciplinar, donde vamos a hacer conciertos, presentaciones, reuniones, obras de teatro, se me ocurren, exposiciones, sino que también pues, bueno, va a ser un espacio más para incluir dentro de las visitas guiadas que realizamos en las localidades de la Oficina de Turismo. Pues muchas gracias, Teresa. Gracias. Bueno, pues desde mi área tenemos un espacio cultural más que, bueno, a lo mejor es pasión de madre un poco, ¿no? Pero creo que ha quedado espectacular y bueno, recuperar un espacio con 500 años del siglo XV, con 600 años, yo estoy un poco emocionada, me supone una maravilla tener un sitio más a nivel turístico, a nivel cultural, que atraiga gente y donde poder desarrollar actividades culturales. Como por ejemplo conciertos, obras de teatro. ¿Hay algo planificado ya para el futuro? Sí, tenemos, hemos englobado la inauguración dentro de nuestras jornadas teresianas sanjuanistas, que bueno, empezaron a primeros de octubre, pero el grueso se concentra en este fin de semana. Mañana tendremos en Encarna Medina Arjona, catedrática de la Universidad de Jaén, con una conferencia, la vamos a desarrollar aquí, estará abierto al público para quien quiera venir hasta que completemos el aforo, porque ya ves que es un poco pequeñillo. El sábado tenemos Espido Freire, también nos va a dar una conferencia aquí, estáis invitados, por supuesto. El domingo nos vamos ya al convento de San José del Salvador, con las Madres Carmelitas, con otro concierto de flauta de pico y soprano. Y ya nos vamos hasta el 17 de diciembre, haciendo también un poco honor a San Juan, que es nuestro patrón. Y tendremos otro concierto que está por estudiar si será aquí o en San José del Salvador también.
Pues nada, enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias. Buenas tardes. Hay que decir eso de los móviles en silencio, por si se nos olvida. Qué mejor compañía hoy que la música. Muchísimas gracias a este quinteto de metales con ese sonido tan maravilloso. El repertorio que han elegido son todo danzas renacentistas, en honor a la época en que se fundó este monasterio. Bienvenidas todas las personas que nos acompañáis en este acto tan importante para Beas de Segura. Hoy podemos sentirnos unos privilegiados en un mundo tan convulso, tan complejo. Nos encontramos reunidos para inaugurar un espacio de encuentro, de crecimiento personal y social. El Centro Cultural Monasterio de Santa Clara. Están presentes las asociaciones de nuestro pueblo, los trabajadores de la obra de restauración, los técnicos, en fin, los distintos grupos que formamos nuestro pueblo. Muchas gracias por venir. Gracias también al presidente de la excelentísima Diputación por estar con nosotros representando a la provincia entera de Jaén, municipio a municipio. Y gracias a nuestro alcalde, que cuenta con toda la población de Beas de Segura a través de su trato personal hacia el vecindario y con las asociaciones, valorando el trabajo que venimos desarrollando sin otro objetivo que el bien común. Muchas gracias, José Alberto. El acto ahora comienza con las intervenciones institucionales, así que don José Alberto Rodríguez Cano, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Beas de Segura, puede subir a dirigirnos unas palabras. Buenas noches. Muchas gracias, Consuelo, por tu presentación y por estar siempre, que te lo pedimos, al pie de cañón. Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy me gustaría, no siempre menciono a todo el protocolo, ¿no?, que hoy nos acompaña, pero hoy sí que es merecedor porque creo que, como bien decía Consuelo, está representado parte de todo el municipio. Bienvenido, nuestro presidente de la Diputación Provincial de Jaén, amigo Paco Reyes, también compañero de la Corporación Municipal de Beas de Segura, subinspector de Policía, jefe de agrupación de voluntarios Beas de Segura, señor Currapárroco, empleados municipales que también veo por aquí, empresarios que han estado también aquí sufriendo y también disfrutando de esta maravillosa obra, representantes del sector educativo de Beas de Segura, del tejido social de la localidad. También veo por aquí a nuestro amigo juez de paz, a nuestro cronista y, en definitiva, a todos los vecinos y vecinas que hoy nos acompañáis, y sobre todo a esos músicos que desde arriba pues, han compuesto incluso alguna letra para esta noche tan especial para nosotros. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de nuestro presidente,
no solo por su presencia, sino también por el trabajo que desarrolla en la provincia de Jaén y especialmente en nuestro municipio. Para mí era hoy muy importante que estuviera aquí por su compromiso también con la recuperación del patrimonio. Sabéis que para nosotros una línea de trabajo de estos últimos años ha sido esa, recuperar lo que nuestros antepasados nos dejaron como seña de identidad del pueblo de Beas de Segura, y durante este tiempo la Administración provincial, pues sin ir más lejos, hace unos meses editó ese gran documento, ese Plan Director de Recuperación y Puesta en Valor del Castillo y Fortaleza de la Villa Vieja, una edición minuciosa, hecha con mucho detenimiento, con una planimetría espectacular y que muchos de vosotros podéis tener en casa. Pero unos años antes también digitalizaron todo el archivo de las Madres Carmelitas, ¿no? Quizás nosotros no lo hemos visto, pero tiene un archivo bastante interesante y para salvaguardarlo, por la Diputación Provincial de Jaén hace unos años lo digitalizaron. Sin ir más lejos, dentro de unas semanas también presentaremos una recreación virtual de lo que va a ser ese conjunto fortificado de la Villa Vieja a través de una ayuda de la Diputación Provincial de Jaén, el área de turismo. Y bueno, pues es de ser bien nacido, ser agradecido, y gracias, Paco, en nombre de la Corporación Municipal de Beas de Segura por ese apoyo, por recuperar nuestro patrimonio de la localidad y también por el trabajo que viene desempeñando, sin ir más lejos, en este año de sequía para nosotros y ese plan de empleo, de ayuda a los pueblos que lo estamos padeciendo para intentar levantar un poco la cabeza. Agradecer también vuestra presencia. Como decía, para nosotros era muy importante que estuvierais representados todos los sectores, todas las instituciones civiles, eclesiásticas y todo el tejido social que, como bien decía Consuelo, tanto sacamos pecho. Tenemos que decir, y bueno, Paco, que quizás no lo conoce tanto como nosotros, en Beas de Segura aquí vienen representadas más de 30 asociaciones que hacen un trabajo impresionante día a día, participan activamente en el desarrollo social, cultural, turístico, deportivo de la localidad, y ese trabajo ya empieza a verse también fuera de nuestra localidad. Mantenemos una agenda cultural y deportiva semanal. Decíamos el otro día de cachondeo, pero teníamos hasta Navidad todos los fines de semana ocupados con el trabajo conjunto que vienen desempeñando las asociaciones y las asociaciones con el ayuntamiento, y quería pues también hoy agradecérselo públicamente e invitarle a este acto también muy importante para nosotros. Un día para estar de enhorabuena, como también se decía en la introducción. Hoy recuperamos ese templo que hace más de 2 siglos, o aproximadamente 2 siglos, se cerró con todo ese proceso de desamortización, con la desacralización de este espacio monumental. Por aquí, posteriormente, he visto por ahí en Encarni, pasó a manos privadas y fue incluso una vivienda. En Encarni, aquí jugueteabais, aquí habéis vestido incluso a la imagen de vuestra cofradía. Pues hoy podemos decir que este monumento vuelve a ser tuyo, vuelve a ser de todos los beasenses, para disfruto y para el interés público de la localidad. Un espacio que esperemos que sea un espacio de conferencia, un espacio de coloquio, un espacio de intercambio de ideas, de congresos. Sin ir más lejos, mañana inauguramos las jornadas teresiano-sanjuanistas, que también ya empiezan a calar en la provincia de Jaén, y también pues un espacio en el que se puedan exponer diferentes trabajos, un espacio también para el sector educativo de la localidad, que veo por aquí incluso a Juani, que nos ha cedido también parte de este espacio y le hemos dado un poco la lata, pero que este espacio también es vuestro y que aquí podéis desempeñar vuestra actividad siempre que lo queráis. Y quería explicaros brevemente un poco la historia. Esta historia reciente ha durado 3 años. Hace 3 años hablamos con los últimos propietarios de este espacio, al que también le agradecemos su sensibilidad. Antonio Falla y Encarni se pusieron desde el primer momento a voluntad del ayuntamiento. Fue muy fácil llegar a ese acuerdo y se hizo una actuación urgente, inmediata. El edificio lo requería, con la demolición de los diferentes forjados, porque era una vivienda, y una reforma integral de la cubierta, que estaba en estado muy deteriorado, y veis que el aspecto fue maravilloso. Después, posteriormente, hicimos un proyecto con la Universidad de Jaén, el área de Historia Medieval, con los arqueólogos, que todos los conocéis, y que fuimos pioneros en un proyecto que lo llamábamos Abierto por Obras. Pudisteis ver muchos de vosotros durante ese proceso de excavación, pudisteis ver con vuestros propios ojos los hallazgos que se fueron descubriendo.
Y además lo hicimos de la mano de un plan de empleo local. Esos hallazgos, la Universidad de Jaén se vio reforzada con 3 chicos y 3 chicas de la localidad que trabajaron, que con sus propias manos estuvieron sacando todos los restos que posteriormente seguro que Pablo y José Miguel, los técnicos, nos puedan dar algo más de hallazgo. Decía que en ese proceso de recuperación arqueológica nos dio un chute de energía, si me permitís la palabra, ¿no? No me quiero adelantar, seguramente ellos hablarán algo más, pero sí que nos hizo ver que en patrimonio tenemos que ser muy meticulosos, que tenemos que apostar por la calidad, que tenemos que basarnos en la ciencia y sobre todo en nuestras universidades, ¿no? Eso nos hizo ponernos en contacto con la Universidad de Sevilla, con el área de patrimonio y contratar al director de la obra que hoy nos acompaña. Pablo es un ejemplo de técnico en la recuperación del patrimonio y, bueno, pues modestia aparte, como se dice, ¿no? Es un ponente por todo el mundo en congresos de alto impacto y que también ahora podremos decir que Beas de Segura ya ha sonado en muchos países del mundo gracias a la recuperación de su patrimonio. Posteriormente, esa elaboración de proyecto dio paso a 3 fases, a un proyecto grande que lo dividimos en 3 fases. Por un lado, esta basílica espectacular y por otro la fachada y el claustro patio que tenemos aquí en la zona anexa. Y si me permitís, aquí también tengo que sacar pecho porque una de las cosas que estamos orgullosos que este edificio que se ha hecho con fondos propios del ayuntamiento ha repercutido desde el primer momento en empresas de la localidad. Hoy aquí nos acompaña en el primer momento Jesús Flores, fue el primero que hizo esta cubierta maravillosa. Posteriormente veo aquí a José Antonio, que hizo todo el trabajo de demolición de los forjados y de la retirada de los residuos. Y luego pues las empresas que nos acompañan también de Construcciones KID y de Pedro José y David, con todas las subcontrataciones de fontaneros, de electricistas, de herreros, de pintores, pues han sido todos de la localidad de Beas de Segura. Es decir, todo el dinero que se ha invertido en recuperar parte de nuestra historia, todo el dinero que el ayuntamiento ha desembolsado en esta inversión, ha repercutido directamente en los trabajadores, en las empresas de la localidad. Muchas gracias a ellos por su paciencia, por su tesón, por la lata que le hemos dado en algunos momentos, pero habéis demostrado que trabajando para el pueblo, pues incluso algunos de vosotros habéis traído a vuestras mujeres para que esto estuviera a punto. O sea que, si me permitís, le damos un aplauso a ellos que han sido un poco los artífices de este maravilloso trabajo. Y para terminar, bueno, sí que a modo de reflexión queríamos decir que para nosotros la recuperación del patrimonio es un aspecto básico en nuestra gestión municipal. Decíamos que Beas de Segura ya suena fuera de lo que es nuestra provincia, incluso de Andalucía e incluso de España, por la planificación, por la gestión en la recuperación del patrimonio beasense. Esto que hoy recuperamos no es algo aislado, sino que forma parte de una hoja de ruta, forma parte de unas piezas de puzzle que empiezan a encajar. Sabéis que la villa, la fortaleza y el castillo de nuestra Villa Vieja hay un trabajo previo muy importante en el que hemos apostado por la calidad, como decía anteriormente, y que pronto va a empezar a dar luz todos esos proyectos y toda esa historia que nos da una seña de identidad, que nos dice cómo somos y que es nuestra obligación salvaguardarlo y dejarlo, si podemos, en mejores condiciones que lo hemos heredado. Muchas gracias por vuestra presencia, espero que os guste, que lo disfrutéis. Las puertas están abiertas para todos, para cualquier uso que cualquier asociación quiera destinar a este espacio y que nada, que tengáis una bonita velada. Ahora damos paso a don Francisco Reyes Martínez, presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Jaén. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al alcalde, a José Alberto, el que me haya invitado a estar esta tarde aquí con todos vosotros, con todas vosotras, con todos ustedes en la inauguración de este Centro Cultural Antiguo Convento de las Clarisas. Cuando he llegado y he atravesado esa puerta,
tengo que deciros que me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque tuve la oportunidad de estar no hace muchos meses aquí en este mismo espacio, conocer in situ las excavaciones que se estaban realizando, incluso ver restos humanos que me pudieron mostrar, insisto, hace muy poco tiempo, ¿no? Y cuando he cruzado esa puerta y he visto este espacio, me ha sorprendido en primer lugar la rapidez con la que se han ejecutado estas obras, pero también la calidad de las mismas, ¿no? Por eso felicitar, porque el alcalde ha sido el primero que me ha dicho, todo esto lo han hecho empresas de Beas. Aquí no ha venido ninguna empresa de fuera, ha sido empresas de Beas las que lo han hecho y lo hacía con ese orgullo especial de que hayan sido empresas de este pueblo, que haya generado empleo, que haya generado riqueza en el propio municipio. Saludar también al resto de los miembros del equipo de gobierno y de la corporación, por supuesto al juez de par, al cura párroco, al cronista oficial de la villa y de manera especial a otro aspecto que José Alberto se sintió orgulloso. Dice, bueno, para inaugurar esto hay mucha gente que tiene interés en verlo, pero hemos querido que estén representados el tejido social de nuestro pueblo, porque este es un espacio para eso. Además de una parte muy importante que es recuperar nuestro patrimonio, poner en valor nuestro patrimonio, hay algo que es fundamental y es que quienes primero tienen que disfrutarlo son quienes viven en nuestro municipio, quienes viven en nuestros pueblos. Y este va a ser ese punto de encuentro desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico para los hombres y mujeres de Beas de Segura, en el mismo centro del municipio, un espacio de calidad como es este salón, este centro cultural que hoy inauguramos, ¿no? Y que pone de manifiesto varias cosas. En primer lugar, el afán que José Alberto y el equipo de gobierno tiene de recuperar ese patrimonio. Como bien decía, he tenido la oportunidad de participar hace poco tiempo también en el teatro de la presentación de un documento que es fundamental, que es la planificación, un documento que suponía la planificación estratégica en recuperación del patrimonio. En primer lugar, hay que tener la información que nos facilitan los técnicos y también poner en manos de los técnicos cuál debe ser esa hoja de ruta que desde el punto de vista político tenemos que seguir los responsables municipales. Y yo creo que es un síntoma de inteligencia y de eficacia y es poner en manos de quienes saben la hoja de ruta que hay que seguir desde el punto de vista de la recuperación del patrimonio de Beas de Segura, que es uno de los argumentos que hay más para venir a este municipio, un municipio del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, un municipio donde además de su fiesta de San Marcos tiene otra oferta cultural importante a lo largo de los 365 días del año, motivado fundamentalmente por los espacios de calidad que tienen para celebrar este tipo de eventos. Por eso, desde la Diputación Provincial, pues yo cada vez que José Alberto me llama, lo dejo casi todo. ¿Por qué? Porque sí que cuando un alcalde te llame, en este caso algún alcalde al que conozco, sé de su compromiso, sé de su capacidad, pero también de buen gestor, porque no basta con tener recursos económicos, hay que saber invertirlo e invertirlo bien invertido. Y creo que los recursos que se han destinado a este espacio bien merece la pena. Desde la Diputación Provincial vamos a seguir colaborando en todos los eventos que José Alberto y el equipo de gobierno nos llamen, porque la razón de ser de las diputaciones provinciales y concretamente de la Diputación Provincial de Jaén es los pequeños y medianos municipios, que los hombres y mujeres tengan espacios de calidad independientemente del lugar en el que se encuentren. Y creo que Beas, da igual en el ámbito que busquemos, en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en el ámbito productivo, hay espacios más que suficientes que demuestran que es un espacio para poder vivir con mucha calidad. Así que enhorabuena, José Alberto, por esta magnífica gestión, por esta magnífica obra que permite pues, poner este gran espacio, este punto de encuentro en todos los ámbitos a disposición de los hombres y mujeres de Beas, pero también aquellos que cada vez más, no siendo de Beas, tienen a Beas de Segura como un espacio de referencia desde el punto de vista turístico. Así que enhorabuena a todos y a todas, y especialmente al equipo de gobierno y especialmente al alcalde. Yo también soy alcalde de mi pueblo y algo te da cuando tienes la oportunidad de poner en valor espacios como estos después de gran esfuerzo
del acuerdo con la familia, y además un espacio como este que ha habido de todo, me decía, ha sido carpintería, vivienda, funeraria, en fin, de todo. Todo ha pasado por aquí, por Beas de Segura, y yo creo que ahora será ese punto de referencia en el ámbito social y cultural del municipio. Muchas gracias y enhorabuena a todos y a todas. Seguidamente van a intervenir 3 especialistas partícipes en este proyecto. Don Antonio Yuste Moreno es cronista oficial de la Villa de Beas de Segura desde el año 1974, cuando fue nombrado por unanimidad del Pleno Corporativo del Ayuntamiento de esta localidad. Desde entonces no ha parado de investigar e indagar en diferentes archivos de todo el ámbito nacional a la búsqueda de documentos que ayudaran a conocer la historia de Beas y sus gentes. Miembro de la Asociación Española de Cronistas desde 1979, se incorporó a la de Cronistas Oficiales del Reino de Jaén en el año 90. En 1992 también fue nombrado por la agrupación de cofradías y hermandades de esta villa como su cronista. Formó parte del Centro de Estudios de la Sierra de Segura y fue el fundador y director de la revista La Voz de la Villa. Entre sus muchas obras cabe reseñar Origen y evolución del núcleo urbano de Beas, Fueros y privilegios de la Villa de Beas o el estudio de la bandera y escudo de armas de la Villa de Beas. Sus últimos libros publicados han sido la segunda edición de los 100 avisos de Beas, Dichos de luz y amor de San Juan de la Cruz, Juana I de Castilla y el mercado franco de la Villa de Beas, y la historia de la real, antigua y venerable cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Junto a Pablo Millán y José Miguel Fernández, ha intervenido en la redacción del Plan Director para la recuperación del Castillo de Beas y la fortaleza de la Villa Vieja. Y en la actualidad trabaja en la reconstrucción de la historia del monasterio de Santa Clara, donde nos encontramos. Antonio, te agradecemos mucho de corazón la gran labor que has hecho y continúas haciendo a favor de nuestro pueblo. Le acompañará don Pablo Manuel Millán Millán. Nació en Porcuna, la antigua ciudad romana de Obulco. Él mismo dice que su pueblo le enseñó la importancia del estudio del pasado. De ahí su interés por la relación entre lo contemporáneo y el patrimonio. Es doctor en arquitectura, profesor e investigador en el Departamento de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Compagina el trabajo universitario con los estudios de arquitectura que dirige en Sevilla y su ciudad natal. Es miembro del Consejo del Colegio de Arquitectos de Sevilla y director de la revista que éste publica. Ha coordinado el proyecto de recuperación y puesta en valor de este centro cultural que estamos disfrutando, el Plan Director para la recuperación del Castillo de Beas y la fortaleza de la Villa Vieja. Y además ganó el concurso convocado por la Junta de Andalucía para el proyecto de la Plaza de San Marcos, obra que actualmente está en ejecución. Tiene otros muchos encargos repartidos por todo el territorio nacional. Destacar que este mismo año ha recibido el primer premio COAS 23 con la restauración de la ermita de Santa Ana de su pueblo, que se ha recuperado por completo y, al igual que esta, es el resultado de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. Pablo,
por todo lo que has llevado a cabo y llevas entre manos, te auguramos un excelente futuro profesional. Muchas gracias y bienvenido. Y don José Miguel Fernández Cuadros. Es arquitecto técnico y profesor en la especialidad de expresión artística y dibujo, aunque de esto no ejerza en la actualidad. Desde niño dice que quedó fascinado con los imponentes restos de las murallas de Villavieja que veía desde la terraza de casa de sus abuelos, arquitecturas que poca gente valoraba. Desde entonces es un enérgico defensor de la historia y el patrimonio. Tras graduarse en la Universidad de Granada, trabajó en diversas empresas constructoras por toda Andalucía. Después, decidió reconducir su carrera profesional hacia lo que realmente le apasionaba, cursando el Máster en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico en la Escuela de Arquitectura de Valencia. En 2010 fue becado por el Ministerio de Educación para desarrollar su trabajo de investigación en la Escuela de Especialización en Bienes Culturales y Paisajísticos de la Universidad de La Sapienza, en Roma. Trabaja desde 2011 en el Ayuntamiento de Beas de Segura, desarrollando las labores propias de la Oficina Técnica Municipal, a las que ha añadido el amplio catálogo de recuperación del patrimonio que todos conocemos, pues la mayoría de estas intervenciones, como la del monasterio en el que nos estamos, han sido promovidas y coordinadas por él. Ha participado en congresos internacionales, colabora en diversas publicaciones y es parte muy activa en la vida cultural beatense. Dirige, por ejemplo, el grupo de teatro de Satino. Para Beas de Segura es una suerte inmensa que José Miguel haya elegido su pueblo para vivir y desarrollar sus inquietudes. Muchísimas gracias por tu dedicación. Entonces podéis subir a la mesa para deleitarnos con vuestra sabiduría. Antonio Yuste, Pablo Millán y José Miguel. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias, Consuelo, por tu cariñosa presentación. Y gracias pues, a todos los presentes, señor presidente, alcalde, corporación, juez de paz, señor cura párroco, jefe de la policía, etcétera, etcétera, a todos. Gracias por vuestra asistencia. Bueno, yo la verdad que puedo decir hoy a viva voz que es un día grande, ¿no? Como decíamos nosotros en nuestra obra, hoy es un día grande. Y realmente es un día grande porque quienes me conocen y saben mi pasión por el patrimonio y mi pueblo, pues sabrán que lo digo de verdad desde lo más profundo de mi corazón, ¿no? Hoy es un día pues, que debería quedar ahí bien anotado y bien marcado pues, en la historia de Beas, porque hemos conseguido con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación recuperar uno de los mayores espacios patrimoniales de la provincia de Jaén. Un espacio que ha estado siglos escondido, esperando a que 4 locos, ¿no?, viniéramos aquí a rescatarlo de su olvido. Y sí, digo 4 locos porque a veces hemos tenido que escuchar que esto era una locura, que parecía que era bastante complicado. Pero nada, aquí supimos mantenernos en nuestros propósitos y aunque a veces pues, nos ha costado, la verdad, pues bastante trabajo. Y es cierto que aquí, aunque se nombren a muchas personas, ¿no?, es complicado, pues la verdad, muy complicado nombrar a unos, dejar a otros, ¿no?, fuera. Pero sin menoscabar el trabajo y el esfuerzo de los demás, permitidme que hay que agradecer enormemente a una persona, y es al alcalde, es a José Alberto. Hay que agradecérselo enormemente porque vosotros diréis, bueno, ¿por qué? Pues bueno, pues muy fácil, porque hace ya muchos años, cuando esto era una idea simplemente, que ni siquiera era un proyecto, decidió apoyarlo totalmente sin fisura. Y evidentemente
dedicar los recursos necesarios para que hoy esto sea una realidad, pues es complicado, ¿no? Hubiera podido pensar que esto no era algo prioritario en la gestión municipal o importante, pero bueno, lo apoyó totalmente sin fisura. Entonces, créanme que esto no es solo una cuestión económica, y él lo sabe que no es solo una cuestión económica, que sin duda pues, es fundamental para que estos proyectos se puedan llevar a cabo, pero es algo que va más allá, porque muy poco sabemos las horas y las horas que le hemos dedicado a cuidar cada uno de los detalles de este proyecto, desde que se compró medio en ruinas con una cubierta que se caía a trozos, hasta el último momento en el que han estado colocando las sillas en las que estáis sentados. Es decir, todo se ha cuidado al mínimo detalle, con todo el detalle posible. En definitiva, bueno, pues para mí es una gratísima alegría y una satisfacción enorme el que hoy hayamos devuelto la dignidad a este espacio, ¿no? A este espacio que fue tan importante en la vida de nuestros antepasados. Y yo no voy a entrar en temas históricos, en temas técnicos, pues porque tendría para muchos días, muchas conferencias, y habrá tiempo seguramente de entrar en eso. Y además porque tengo aquí a Antonio y a Pablo, que tengo muchas preguntas que hacerles además, y seguro que nos van a ilustrar muy bien, nos van a hablar muy bien de Santa Clara, seguramente. Así que yo me voy a limitar simplemente a eso, a preguntarles, pues para que ellos nos ilustren, pero nuevamente dar las gracias, porque esto hoy es realmente un regalo que se ofrece al pueblo de Bea. Así que gracias a todos. Me ha dicho Antonio que lo José que lo cogiera, que iba a ser más cómodo. Entonces, le voy a hacer unas cuantas preguntas a Antonio y a Pablo, pues para que ellos nos vayan contando pues un poco la historia de este espacio en el que estamos, ¿no? Y hemos creído que iba a ser más dinámico hacerlo pues en plan diálogo, ¿no? Que no una conferencia al uso, ¿no? Así que Antonio, voy a empezar con Antonio, aquí nuestro cronista, oficial de la Villa de Bea. Voy a entrar con él empezando materia y preguntándole por una de las cosas que nos puede llevar a veces a error, a confusión, que es la titularidad del monasterio y de su iglesia, o del antiguo monasterio y de la antigua iglesia. Su titularidad, es decir, su nombre, ¿no? No muchos lo conocen todavía, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar al respecto, Antonio? ¿Qué puedes contarnos sobre la titularidad de este espacio en el que nos encontramos? Donde estamos, la nave esta, que es la antigua iglesia de Santa Ana, esa es su titularidad, y está adosada a lo que era el convento o monasterio, que ha pasado por muchos nombres. El principal, de la Inmaculada Concepción, esa es la titularidad. Luego se llamaría Monasterio de Santa Clara, pero la titularidad es esa, de la Inmaculada Concepción. Y esto es la iglesia de Santa Ana, que es la iglesia conventual del monasterio. ¿No? Vale. Bueno, digo, lo de la Inmaculada Concepción, bueno, algunos decían de la Limpia Concepción. Me parece que es similar, ¿no? Es equivalente una cosa a otra, pero en todos los escritos y los documentos aparece menos. En las relaciones topográficas de 1575, ahí se llama de la Limpia Concepción. En toda la documentación que yo he consultado, en todos los archivos, es de la Inmaculada Concepción. Que el dogma que se hizo por, no me acuerdo exactamente, Pío IX, cuando hace el dogma, lleva una vocación muy franciscana, la pura y limpia Concepción. De hecho, los frailes franciscanos visten de azul, ¿no?, cuando se quiere proclamar el dogma, y este sería uno de los espacios promotores de esa búsqueda. Aunque mucho antes de hacer el dogma de la Inmaculada Concepción, se fue nombrada patrona de los tercios españoles. No sé si lo sabías. Sí, en 1500 y poco. En Flandes. Sí. Bueno, pues seguir preguntando. Entonces, bueno, al hilo de... ya nos queda claro que es la iglesia de Santa Ana dentro del convento de la Limpia Concepción. Aunque a veces también se refieren a él como convento de Santa Clara directamente, o monasterio de Santa Clara. No, el monasterio se ha llamado de muchas maneras. Últimamente se ha adoptado el que le corresponde más, que es el de Santa Clara. Y la iglesia siempre, desde que se hizo, se ha llamado de Santa Ana. ¿Y cuándo se funda el convento, Antonio? Pues mira, eso es un poco complicado.
que todas las fuentes no coinciden. Luego hay muchos copistas, muchos, no le digo investigadores, porque si fueran investigadores contrastarían unos datos y otros para llegar a una conclusión más certera. Entonces hay disparidad de años y de criterios. Esto empezó, como sabéis, como un beaterio, pero yo en vez de beaterio, porque mucha gente actualmente a ellas les decían beatas, no confundirlo con ahora lo que se le dice a muchas mujeres que iban a la iglesia, que son beatas, no es eso. Las beatas o beaterios pertenecían a la tercera orden, o regla, mejor dicho, de la tercera regla, de la orden franciscana, compuesta principalmente por mujeres. Igual que la segunda, pues eran los frailes, y... La segunda Santa Clara. La segunda Santa Clara, exactamente, se me ha ido, y la primera es lo otro. Los frailes. Bien, entonces estábamos diciendo que hay disparidad de fechas, y después de confrontar yo datos y demás, casi todos nos hemos guiado por la crónica que hizo el padre Ortega, que era cronista de la orden. Me parece que lo redactó en 1700 y pico, y él deja muchas lagunas, la verdad, con lo cual había que completar eso. Y muchos copistas han echado mano a eso y le han ido añadiendo o adulterando, yo que sé por qué. Entonces es una obligación contrastar fuentes documentales, y eso he intentado. Haciéndolo, el padre Ortega pone que el beaterio empezó en 1507, pero luego da a entender que se reunían o ya estaban habitando una casa en 3 o 4 años antes, por lo menos. Es decir, que ahora mismo, si podemos, me has preguntado que de cuándo se fundó. Bueno, si consideramos cuándo se juntaron en el beaterio o estas mujeres de la tercera orden, pues le diré que vamos a cumplir pues 500, aproximadamente 500 años, nada menos. Es decir, esto es mucho más antiguo que lo de las carmelitas, siendo las carmelitas de 1575. Entonces, bueno, la conclusión es que 1505 me parece que es la fecha más indicada, según las fuentes que yo he consultado, y lo más importante es que cuando pasaron a la segunda regla. Correcto. Que es la de Santa Clara. Eso, Santa Clara. Ellas tenían costumbre, porque esto se fundó también, el convento, por la influencia de los frailes franciscanos de aquí de Bea, del convento de San Francisco, cuando ya ellos eran observantes, ¿cómo se decía? Hermanos menores. Hermanos menores de la FM. Los hermanos menores, pero para que la gente, pues, si no sabe lo que es, los hermanos menores eran los que eran franciscanos observantes, en contraposición a los conventuales. Ellos, pues, eran muy austeros, llevaban una disciplina a rajatabla, siguiendo los principios de Francisco de Asís, San Francisco, y eso influyó mucho en el pueblo y en la espiritualidad que transmitieron, por ejemplo, a estas mujeres que se juntaron para fundarlo. Sigue preguntando. Sí, te sigo preguntando. No, es que si no me pierdo por la rama. Vale. Bueno, ya, como ya se adelanta esa pregunta, esa ya no se la tengo que hacer. Que era la relación que tenía el convento de Santa Clara con el convento de San Francisco, porque el convento de San Francisco estaba en el mismo barrio de San Francisco, en la otra parte del barrio, donde hoy está la residencia de ancianos, INEM, que conocemos el edificio de la Asociación Santa Cecilia y demás. Pero hay una cosa interesante, y es que aunque ellas fundaran, o se pueda decir que se fundó en esa época, 1505, 6, 7, en esa fecha que nos cuenta, realmente ellas no viven en este edificio a partir de, en ese momento, ¿no? Ellas viven tienen otra casa, pero luego se trasladan a este edificio, ¿no? Se construye este edificio, ¿verdad? Aquí ocurre que había una mujer natural de aquí, del pueblo, se llamaba Francisca Rodríguez, quedó viuda, y con su hija, 2 hijas que tenía, se juntaron con otras mujeres muy honestas, como dice la crónica, y tomaron el hábito y exactamente se dedicaron a la espiritualidad
transmitida por los franciscanos con obras concretas que no voy a explicar ahora porque eso es muy largo. Pero que bueno, que estas mujeres son el inicio, la semilla, que además que fue por influencia de los frailes menores del convento de San Francisco. Ellas vivían en una casa, según la crónica, muy cerca del convento de San Francisco. No ponen exactamente dónde, pero como era muy cerca, y dice que estaba la casa aproximadamente, no dice metros, pero yo he calculado que estaría más o menos por el Albaicín, por la calzada de San Francisco, más o menos en la zona, por lo que dicen de la proximidad, porque no ponen con exactitud lo que es. Y llega un momento en el que se tienen que cambiar de lugar. Entonces resulta que empiezan a añadírsele o juntarse muchas más mujeres hasta que llegaron a un número tal que se les quedó el espacio pequeño y además aquello, por lo visto, era un poco insalubre donde habitaban. Cuando quedó viuda, tenía también un hijo, me acuerdo, y entonces le insinuó que después llegó a realizarlo, que fuese fraile del convento de San Francisco de aquí de Beas. Su hijo Alonso de Beas. Alonso de Beas se llamó. Fray Alonso de Beas. Que llegó a ser el definidor de la orden. Y por lo visto también hubo una expedición cuando hacia América, había muchas, los franciscanos fueron muchos, de muchos sitios, y en una de las expediciones a Guatemala me parece que se incorporó a ella. Después ya le perdí la pista. Entonces podemos más o menos afinar la fecha en la que ellas cambian de su ubicación original a este monasterio que empiezan a construir en otro sitio diferente. Sí, eso te lo voy a dejar para después porque se me ha olvidado una cosa que es cuando, sí, porque sí, eso es importante, cuando se llaman ya monjas de Santa Clara. De Santa Clara, exactamente. Y eso fue porque ellas tenían costumbre de salir a misa, salir a la calle, porque no eran de clausura, al convento de los franciscanos de San Francisco, ahí más arriba. Y hubo unas protestas, sobre todo del obispo de Murcia, de Cartagena, porque nosotros la jurisdicción eclesiástica que teníamos era dependiente de ahí. Incluso, ¿cómo se dice, Pablo? La provincia. La provincia franciscana, sí, de Cartagena, ¿no? De Cartagena. De Cartagena. Nosotros estábamos en la jurisdicción de esa provincia, sí, aquí en Beas. Y entonces, desde ahí se dirigieron nada menos que al rey en un momento determinado para que obligara, mediante el obispo, a las beatas estas, o ya yo le llamo terciarias porque eran de la tercera vez, me gusta más, que se metieran en clausura. Y realmente se hizo un decreto que lo hizo el Papa, no me acuerdo el nombre ahora del Papa que era, un decreto para que se enclaustraran, ¿no? Sí, que guardaran clausura y que observaran la segunda regla, la de Santa Clara. Eso fue en 1560. Es decir, coloquialmente hablando, como que formalizaran su situación un poco, ¿no? Hombre, más que formalizar, pues yo qué sé, formalizado estaba. Lo que pasa es que esto para mí es como avanzar de categoría. No eran ya beatas, no eran la terciaria y ya eran monjas de pleno derecho de la Orden de Santa Clara. Y cómo, porque empezó siendo un convento muy pobre, ¿no? De hecho, bueno, eran bastante pobres, austeras, como queda reflejado en los escritos. ¿Cómo se sustentaba el convento? Porque si es cierto, era muy pobre, pero también hemos leído que poco a poco fueron adquiriendo muchas propiedades, ¿no? Bueno, eso te lo dejo para después con el catastro de Ensenada y verás cómo pasaron desde una pobreza extrema, eran ayudadas por los vecinos del pueblo, eso es indudable, y había muchas personas que le ayudaban. Tenían prácticamente ningún ingreso. Después sí, con su trabajo manual de hacer ciertas cosas, se costeaban algo, pero pasaban hambre, realmente. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que en cuestión de 70 años o por ahí llegaran a empezar a hacer el edificio conventual y esta iglesia? Bueno, la iglesia fue posterior, porque la misma fachada ya nos dice de estilo barroco que es de 1600 y algo, ¿no? Pero lo que es el edificio conventual, lo que es el monasterio propiamente dicho,
empezaron a hacerlo prácticamente, si no tenían dinero, ¿cómo? Bueno, pues tuvo que haber alguien que le ayudara enormemente. Ahí me encontré en el archivo diocesano del Arzobispado de Toledo una mujer que se llamaba, a ver si no se me olvida, María Fabiana de Heredia y Figueroa. Empecé a investigar eso y resulta que su padre, no su abuelo, eran patronos en la iglesia de San Francisco, de los frailes. Allí habían ofrecido ahí un montón de bienes y de dinero y le ayudaban enormemente. Entonces, esa hija resulta que pone en el documento que era patrona de la iglesia de Santa Ana. Eso me indica, o me hacía suponer, que su familia había costeado algo. No, ella fue realmente monja aquí también, aquí donde estamos. Pero esta mujer descendía de, a ver si me acuerdo el nombre, era Heredia y Figueroa. Ellos tenían una capilla muy principal en el convento de San Francisco, de aquí de Beja, y ella fue patrona de aquí. Entonces me imagino que dieron una dote importante y con esa dote construir o empezar. El caso es que hay indicios también de que el espacio donde estaba así, el monasterio, porque ya no hay nada, lo que hay no corresponde en absoluto a lo que era, ¿no? Voy a decir, no me da vergüenza decirlo, el mamotreto de edificio que tenemos al lado, que lo convirtieron en colegio, que no reúne las mínimas condiciones para las criaturas de acceso, de todo. Bueno, es un mamotreto auténtico que cuando se hubieran respetado las ruinas que había del monasterio, tenía un patio central con columnas dóricas, se podía haber conservado y adecuándolo a la función última y hubiera sido precioso. Pero no, eso en los años, me parece que fue en los años 80, no quiero decir ni me importa ahora mismo quién era el alcalde, bueno, pues que hicieron el nuevo proyecto de colegio y se ocurrió nada más y nada menos que demolerlo. Demolerlo totalmente. El caso es que yo te pregunto algunas veces, no sé si a Pablo también, ¿dónde encontraríamos si se hizo una memoria para hacer el nuevo proyecto? Siempre se hace una memoria de lo que había, etcétera, etcétera. Pero no, yo no lo he encontrado. En el ayuntamiento he preguntado y allí no encuentro nada. Y entonces, ya que estáis aquí, arquitectos, en el colegio de arquitectos se podría a ver si lo encontramos. Es que lo digo porque en esa memoria tiene que aparecer algo, ¿no? Eso, si es de educación, será en el ICE, ¿no? En el instituto, no lo sé. En la Junta de Andalucía. Oye, pues si me ayudan luego, a ver si podemos... Intentaremos buscarlo, a ver si aparece ese expediente famoso de la demolición del convento. Ya aprovecho. Luego hay una cosa... Sería muy interesante porque hay una parte muy importante, evidentemente, de la historia del edificio. Y aunque hubiese dos fotos o tres fotos del estado actual, ya no merecería la pena de cómo estaba, ¿no? Ya daría muchas pistas. Bueno, yo menos mal, yo estuve, cuando esto era colegio, yo estuve aquí estudiando desde que hice primero de ingreso, entonces yo era un criaturillo, y después seguí haciendo el bachiller y ya está. Esto lo cerraron como colegio y entonces, ¿qué te iba a decir? Posteriormente, estando yo dando clases en el instituto, daba dibujo y entonces mi clase yo la daba de una manera que era muy criticada porque yo lo sacaba a la calle a los alumnos para hacer trabajo sobre la marcha, que aprendieran a hacer un plano, unas mediciones, etcétera, y se me ocurrió, que todavía no lo habían derrumbado el convento de aquí, el edificio conventual, y saqué unos planos muy someros, pero unos planos y algunas fotos, con lo cual ahí sí podemos observar esas columnas dóricas que decimos, unas ménsulas, una serie de elementos arquitectónicos que confirman lo que era. Me estoy enrollando mucho. La verdad que fue una pena que se demoliera el edificio, pero bueno, hoy por fortuna hemos recuperado lo que queda, ¿no? Siempre hay una cosa que tú dices, Antonio, que aunque por mucho que pensemos que ya todo ha desaparecido, siempre algo queda, ¿no? Pues bueno, eso yo me quedo con eso, algo queda y aquí estamos, ¿no? Hay una parte interesante, casi para acabar, Antonio,
que nos llamaba la atención, y es que era complicado, bastante complicado, que en territorios de la Orden de Santiago, como era en el caso de Beas, ¿no?, que pertenecía a la Orden, se fundaran conventos. Sabéis, bueno, la mayoría que habéis hecho la ruta de Teresiana o conocéis un poco la fundación de Santa Teresa, le costó la vida, la propia vida, el poder fundar en estos territorios, porque la Orden siempre era partidaria de fundar conventos de su orden, de la Orden de Santiago, ¿no? Por eso. Entonces, ¿cuál era esa relación, Antonio, entre la Orden de Santiago y las monjas de Santa Clara? Pues la relación mala, porque mala, ¿no? exigía, claro, porque la Orden de Santiago llevaba un control exhaustivo de todos los conventos y del aspecto eclesiástico dentro de su señorío, de lo que eran las encomiendas de la Orden de Santiago. Bea era encomienda de la Orden de Santiago y aquí no permitía que se fundara ningún convento, excepto los que ya estaban fundados desde después de la Reconquista, como pasa con el convento de San Francisco de Bea. Ese sí, estaba fundado en el año 1300 aproximadamente, y entonces eso sí, lo respetaron totalmente. Luego, ellas no querían que fundaran monjas, ya lo sabéis también, por si hay por ahí alguno publicado, las Carmelitas Descalzas de aquí de Bea tuvieron la fundadora, que era Catalina de Jesús, echar mano a Felipe II personalmente para que permitiera y que Santa Teresa viniese a fundar a Bea. Y si no es por eso, le costó ella. Entonces, en las monjas terciarias, estas, las de Santa Clara después, pues les consiguieron, menos mal, una carta de amparo del rey Fernando el Católico. Porque cuando venían los visitadores, porque ellos visitaban en sus encomiendas todos los bienes que tenían, no solo eclesiásticos, sino de todo tipo, económicos, etcétera, etcétera, lo primero que hacían cuando llegaban a un convento, a un monasterio, es que se salieran, le dieran la llave al visitador, que era en nombre del maestre de la orden, y como diciendo que podían disponer de ese convento, de ese monasterio, que ellas lo tenían como de prestado, prácticamente, y que estaban dispuestos a dejarlo cuando la orden se lo dijera. Entonces, pues imagínate la relación que había, ¿no? Mala, ¿no? La verdad que bueno, ya lo he dicho de principio, mala, ¿no? Era mala. Pero, bueno, que las Clarisas, yo no me gusta muchas veces decir Clarisa, me gusta decir, pues cuando el convento de las Clarisas, la iglesia de las Clarisas, porque Clarisas, cuando se escindieron, estaban las Clarisas capuchinas, las Clarisas coletinas, de Santa Coleta de Corbí, que fue reformadora en 1400 y pico, en fin, que hay 3 o 4, pues al decir Clarisa, si no especifican luego, pues yo que sé, a mí se me queda así un poco volando. Claro, por eso mejor. Y entonces por eso no, más claro ya que eso es la monja de Santa Clara de Bea. Esta calle, la calle que baja para abajo, le ponen calle de las monjas, pero según el catastro de Ensenada, la calle de las monjas es la que empezaba desde el Chorrillo hasta el Albaicín. Después le pusieron desde aquí, desde ese mismo sitio, hasta el convento de San Francisco, calle de San Francisco, a todos. Y se quedó como calle de las monjas la que baja hacia el paseo. Entonces lo digo por dos cuestiones, José Alberto. Habría que especificar también en la calle de las monjas, ¿de acuerdo? Ya se va a cambiar, esa que va para abajo, pero por lo menos así, calle de las monjas de Santa Clara. Eso no cuesta trabajo, ese pequeño subtítulo. ¿No? ¿Te parece bien o mal? Bien, pues vale, vamos a hacerlo. Es una plaquilla que no te cuesta mucho dinero. Ponerle el apellido, ¿no? Ponerle a la calle el apellido. Bueno, Antonio, pues yo creo que para ir terminando, una cosilla sí quería preguntarle a Antonio, que es interesante, y es cierto que cuando se han estado realizando las excavaciones arqueológicas que hemos llevado a cabo en la iglesia, y pues bueno, han aportado, como ha dicho José Alberto, muchísima información. Se han podido documentar hasta 23 enterramientos, sin descartar que hubiese otros enterramientos de capas inferiores. De hecho, si miráis al suelo y veis con detalle, veréis que no todas las piezas del suelo son iguales, porque algunas marcan las tumbas donde están los enterramientos. Pero sí es cierto que entre todos los enterramientos destacaba uno, ¿no? Destacaba uno, y además era el único varón que estaba enterrado en esta iglesia. El único varón que además sabemos que era... sabemos que era sacerdote por su posición. Mira, tú di para no equivocarte. Ahora, es probable que a ese sacerdote le correspondiera
este sepulcro, que es la única pieza artística, digamos, que ha quedado en esta iglesia y que está a nuestra derecha. ¿A quién pudo pertenecer este sepulcro monumental, Antonio? ¿Podemos saber a quién pudo pertenecer? Exactamente no, porque mira, esto estaba puesto boca abajo en la entrada, en la puerta de la iglesia. Estaba boca abajo como un peldaño. Sobre los años 60 me parece que se sacó, no ha sido ahora en las excavaciones eso estaba y lo pusieron de pie aquí en una pared. No tenía inscripción por ningún lado, con lo cual anónimo. Aquí lo que pasa es que tú mismo decías que era de un vicario, y yo con eso de vicario quería hacer una salvedad. ¿Vicario de qué? Vicario se puede entender de muchas maneras. Aquí está don Manuel y yo no sé quién es ahora mismo el vicario de nuestra zona. Tú, pues por eso te lo digo. ¿Y qué consiste ese vicario? Sería, me permito decirlo, como un coordinador de los párrocos de todas las parroquias de aquí de la sierra. Como un coordinador. En cambio, por ejemplo, había otro vicario en el convento de San Francisco. El convento, el superior, se llamaba el padre guardián, pero luego había un vicario. Ese vicario lo sustituía en ciertos momentos de necesidad porque estuviera indispuesto o no hubiera salido. Ese otro tipo de vicario. Luego, aquí en Bea estaba lo que se llamaba el vicario juez eclesiástico, que tenía que ser de la Orden de Santiago. Era un clérigo, pero tenía que pertenecer a la Orden de Santiago. Además, al que le rendía pleitesía, no es la palabra adecuada, sino que tenía como, ¿cómo diríamos? Que tenía potestad para las penas. No, pero que era el nombre del maestre y entonces era nombrado por el prior de Euclés, al cual tenía que rendirle obediencia a la Orden de Santiago. Entonces otro tipo de vicario. Y luego estaba, no sé si he dicho, el vicario de las monjas, que ese lo nombraba el padre guardián del convento de San Francisco, porque el convento estaba bajo la jurisdicción de los franciscanos, indudablemente. Y entonces lo nombraba vicario de las monjas. No creo que sea el vicario de las monjas este que tenemos aquí, porque los franciscanos, cuando apareció además en las excavaciones, tenía un calzado muy lujoso, con unas hebillas metálicas, y para mí los franciscanos iban como mucho con unas sandalias, entonces ni vestimenta de tipo. Entonces me parece que está muy alejado que eso pudiera ser de un vicario franciscano. Por algún lado. Bueno, seguiremos investigando, porque como no lo sabemos, pues seguiremos investigando. Puede ser que aparezca en algún documento. Bueno, se me ha olvidado una cosa que sí era importante, pues me has preguntado antes que si eran pobres y no sé qué. Entonces lo que decía, ¿cómo es posible? En 1750 y tantos, según el catastro de Ensenada, pues tenían un patrimonio impresionante, las monjas de Santa Clara, empezando por tierras de todo tipo, ganados de todo tipo, cortijos, aquí dentro del pueblo 6 o 7 casas, solares, bueno, un patrimonio impresionante. Sabéis que las carmelitas tenían mucho patrimonio, pues lo superaban, por ejemplo, en tierras en más de 500 hectáreas. O sea que fíjate, eso ya eso, es decir, y ganado tenían enorme, yo qué sé, un patrimonio exagerado. Todo eso se perdió luego ya cuando... Sí, con la desamortización, ¿no? Sí, eso también era interesante hablar, porque esto, me preguntaste tú mismo ayer, ¿hasta cuándo estuvo esto? Bueno, pues ya con la supresión de las órdenes monacales, después vino la exclaustración y después la desamortización. Y con la desamortización pues, le quitaron todos los bienes que tenía, empezando por esta iglesia que era, y la vendieron en pública subasta. Entonces se quedaron unos particulares y lo habilitaron para lo que quisieron en ese momento, para vivienda, después le dieron otro uso, y en fin, eso. Sí, que ha pasado por muchísimos muchos usos, pero bueno, así que estamos deseando de que en verdad saque el libro ya de la historia, o sea, que saque el libro. Ya aprovecho, porque está aquí el señor alcalde, se lo voy a decir también al presidente de la Diputación, porque él mandará mucho en el Instituto de Estudios Gienenses, ¿no? Pero yo creo que tú también. Entonces, no es pedirte que te comprometas aquí, pues yo sé que estás dispuesto a la publicación de... bueno, pues se llamaba, ¿cómo le titulaba? Espérate, te lo digo. Si te parece bien el título, no sé de dónde he puesto las cosas. Esto se llama El Monasterio de Santa Clara.
5 siglos de Clarisa en Beas de Segura. ¿Ya? Deseando de... Y entonces yo quería aquí públicamente de poder leer toda esa historia. Igual que te he dicho lo de la placa de la calle de las monjas, que le ponga un apellido, pues también te he pedido ahora que ya por medio de eso haremos las gestiones, ¿no? Venga, pues muchas gracias, Antonio. Vamos con el hermano Pablo, el amigo Pablo, que nos cuente un poquillo. Buenas tardes, Pablo, de nuevo. Pues sí, ya dejo. Cuánto bueno hay, ¿no?, en este espacio sobrio, austero, ¿no?, en el que todavía se respira el espíritu de Santa Clara, ¿no? A ver, bueno, yo parto del dicho franciscano de que por pobre o por hermano todo el mundo es franciscano. Pues esto me lo dice porque José Miguel, esto que ya está un poco más distendido, es un camastrón. Yo he estudiado con los franciscanos, soy franciscano seglar de la Tercera Orden de San Francisco, además de arquitecto y todas estas cosas, vanidad de vanidades que han dicho antes. Y entonces yo intervenir en un ámbito franciscano, pues a mí me da la vida pues porque es casi que volver a su esencia original, una casa que fue casa en este caso de las Hermanas Pobres de Santa Clara. Este espacio evidentemente tiene mucho de Santa Clara. Mira, Santa Clara, bueno, el espacio en sí es un espacio, como veis, muy austero, súper austero, pero no es austero buscando esa esencia de Santa Clara, que también, sino es austero porque realmente cuando uno interviene en patrimonio de forma contemporánea o con un discurso contemporáneo, uno tiene que optar por materiales de esta manera. Y no quiere decir que austero sea un material pobre, porque pobre no lo ha sido, y si no que se lo pregunten al señor alcalde. Es decir, que las cosas valen lo que valen, pero por ejemplo, si yo os digo, las paredes están enteras revestidas de cal natural, ¿vale? Sí, se pueden tocar. Cal natural, pero además una cal que no es cualquier cal, que es lo importante. Es decir, es una cal que hemos estudiado para las patologías que tenían estos muros. Y ahí enlazo, ahora, porque si no me enrollo muchísimo, termino esto y ya vamos a la siguiente pregunta. Mira, cuando uno interviene en patrimonio, y vuelvo a lo de la pregunta de cuánto de Santa Clara hay aquí con estos materiales austeros, al final no es escatimar en nada cuando el objetivo es recuperar el patrimonio. Es decir, aquí lo que se ha dicho al principio de los estudios que se han hecho previos, fijaos, aquí se ha hecho una fotogrametría, esto que suena así tan... Es decir, se ha digitalizado hasta el último gramo de pared, de partícula que se iba a precipitar de la pared para todos los estudios previos. ¿Por qué? Y esto es lo franciscano. Mi madre siempre me ha dicho que el dinero del mezquino anda 2 veces el camino. Entonces, digo eso porque optimizar recursos, es decir, ser franciscano es saber que hay que optimizar todo. Fijaos, cuando se interviene aquí, la arquitectura, al fin y al cabo, en patrimonio es una operación, en cierto modo, destructiva, porque nosotros intervenimos quitando capas o añadiendo capas. Bien, como seguramente vendrán generaciones futuras que estudiarán mejor que nosotros qué fue, qué pudo ser y qué elementos había aquí, nosotros no queríamos prescindir de esa documentación. Para eso, antes de empezar la obra, ¿qué fue lo que hicimos? Digitalizarlo todo, escanearlo todo, documentarlo todo. Y eso nos permite que, gracias a un trabajo investigador como el que está haciendo el cronista Antonio, y gracias a investigaciones de técnicos a futuro, bueno, pues podamos tener ahora mismo pocas certezas, pero sí una certeza importante, y es que de cara a futuro podremos continuar investigando qué fue, qué pudo ser y qué tuvo este espacio de Santa Clara. No sé si respondo a tu pregunta. Genial, claro que sí, por supuesto. Háblanos, bueno, un poquillo del proyecto, ¿no?, de este espacio arquitectónico de la iglesia de Santa Ana, de la nueva sala de Profundis, ¿no?, que es como hemos bautizado a esta sala contigua, o de la pieza nueva arquitectónica que conforma el claustro, nuevo claustro, ¿no? ¿Qué hemos pretendido hacer, ¿no?, con Santa Clara? Bien, a ver, aquí hay una cosa muy importante y es el criterio de intervención en patrimonio. Hay una cosa que para este tipo de intervenciones es fundamental. Si yo a cualquiera de vosotros, y me permitís que os tutee, os pregunto si un elemento de los que veis es original o no lo es, rápidamente me vais a saber decir si es original o no lo es. Es decir, la Ley de Patrimonio, la 14/2007, además de que nos lo obliga a los técnicos, es una cuestión fundamental no hacer falso histórico, es decir, intervenir con criterio contemporáneo, discurso contemporáneo, materiales contemporáneos. Por ejemplo,
Ese coro magnífico donde nuestros magníficos músicos están ahora mismo sentados es, enhorabuena por esas piezas fantásticas con las que estoy amenizando la velada, es una losa de hormigón blanca, limpia, que cualquiera de vosotros, si la miráis, sabéis que esa no es una pieza original de la iglesia, pero recupera volumétricamente lo que fue la pieza original del coro. ¿Por qué sabemos que está ahí? Pues porque tenemos la entrada que daba acceso al coro. Y además, en la fachada exterior dejó la huella de donde empotraba la losa, el forjado, por el cual se salía del coro. Es decir, lo que aquí se ha hecho es recuperar con criterio contemporáneo, discurso contemporáneo y materiales contemporáneos un espacio patrimonial. Y luego, en el claustro, que ahora sí deja de llover, ojalá en mi pueblo esté lloviendo lo que está cayendo aquí. Ahora, si deja de llover, salimos y para que lo veáis. Hemos hecho una cosa que en términos arquitectónicos se llama una anastilosis. ¿Qué es esto? Una anastilosis es recuperar la volumetría de lo que fue, pero evidentemente sin generar un falso histórico. Por ejemplo, os vais a encontrar columnas y capiteles que han estado diseminados por ahí y que pertenecían a este conjunto monumental. Pues lo hemos traído y lo hemos puesto en su sitio. Donde no hay columnas, ¿qué hemos puesto? Un pilar de hormigón. Cuando tengamos otras 3 o 4 columnas más, venimos, demolemos lo que hemos hecho. No. Ya se incorporarán. Pero eso es una anastilosis, es decir, recuperar la volumetría de lo que fue con un criterio contemporáneo. Por ejemplo, es muy importante, y creemos que así lo es, intentar recuperar ese espacio que fue el claustro, porque un claustro es lo que da sentido a un convento. En torno a él pivota toda la intervención de un convento. En torno a un claustro está la iglesia, en torno a un claustro está la sala de profundi, que es la hipótesis que mantenemos sobre esta sala, que lo que hemos hecho es limpiarla básicamente, lo que no es original, blanco, y lo que es original, como diría la Magdalena cuando se encontró a Cristo recién resucitado, y esto no es una cuestión piadosa, que también, ahora lo explico, noli me tangere, no me toques. ¿Por qué? Ese es el concepto que hemos aplicado aquí, el noli me tangere. Es un concepto de intervención patrimonial, que es decir, no tocamos lo que patrimonialmente no debemos tocar. Por ejemplo, ¿por qué el forjado sobre el que estamos todos sentados no toca la pared o no empotra con la pared y hay una raja? Además de por una cuestión que pudiera ser estética, es pues porque si metemos un forjado, obligamos a la humedad a que por algún lado tenga que salir. Si nosotros retranqueamos el forjado, la humedad sale por ahí. Es decir, le decimos a la humedad por dónde tiene que salir. La humedad sale, la humedad no estropea nuestras paredes. Y otra cosa importante que no se ve, que la verán un día que haga luz, porque es muy interesante, las placas de alabastro que hemos puesto. Las placas de alabastro es un secante natural, es una piedra, es un poquito más blanda que el mármol, es decir, es como un mármol que le ha faltado un apretón en su etapa de formación, y tiene una propiedad, tiene una molécula, es la piedra geológicamente más rica en anhidrita. Anhidrita es cuando compramos un pantalón vaquero o un material o cualquier tema tecnológico, no vienen unas bolsitas con unas sales, son sales enriquecidas en anhidrita. Bueno, pues el alabastro tiene muchísima anhidrita. ¿Eso qué es lo que nos permite? Que toda la humedad que supura del subsuelo, y aquí hay mucha, porque aquí tenemos una bomba que está achicando agua, porque había un sistema de pozo, es decir, hay mucha humedad, toda esa humedad que sale al ambiente intentamos mitigarla colocando placas de alabastro, que además es bellísimo, es decir, además seca el ambiente, pero además le da una capacidad estética al espacio tremenda. No me enrollo más, pero grosso modo eso, es decir, no tocar los elementos originales con ese noli me tangere e intervenir de forma contemporánea, criterio contemporáneo, lo que creemos que se está haciendo en época contemporánea. Y Pablo, tú como arquitecto, especialista en conservación de patrimonio y aparte, pues bueno, profesor, investigador y de la Universidad de Sevilla, ¿qué supone este tipo de obras patrimoniales no para el territorio, para su territorio, ¿no? Estos proyectos de recuperación? Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque muchas veces creemos que esto que pasa aquí pasa a escala local. Y yo aprovecho y felicito a José Alberto, te felicito, pero no por una retórica más. Mira, yo creo que así es como se recupera el patrimonio. Y no hay más.
Nos podemos llenar de artículos ahora que la universidad nos obliga a publicar artículos, publicar libros, retóricas. El patrimonio se recupera interviniendo en patrimonio. Un edificio que era una propiedad privada hoy forma parte del inventario de bienes públicos. Eso es recuperar patrimonio. Y punto. Entonces, esto que puede parecer, ya digo, una cuestión de escala local, trasciende lo meramente local. Porque procesos como el que aquí se ha llevado, no creáis que son tan usuales. Procesos de recuperar, de documentar, recuperar, investigar e intervenir y abrirlo al público de forma continuada no es algo tan usual. Lo normal que es, bueno, pues que se investiga, quedan en investigaciones que suelen dormir el sueño de los justos y en honrosas ocasiones como esta, pues genera tal interés que nos permite que hoy día pues lo estemos abriendo al público. Yo creo que así es como se cierra todo el proceso de una puesta en valor y estando y no me enrollo de verdad, pero estando en un espacio como el de Santa Clara en su testamento tiene una frase magnífica que decía: da gratis lo que gratis habéis recibido. Y yo aquí aprovecho para decírselo a todo el pueblo de Beas. Beas tiene un patrimonio extraordinario y se lo tiene que creer el pueblo de Beas. Lo ha recibido gratis, porque lo ha recibido por sola su gracia, es decir, lo ha recibido heredado de generaciones anteriores y solamente tiene un compromiso: conservarlo, recuperarlo y dejarlo a nuevas generaciones. Por eso de dad gratis lo que gratis habéis recibido. Eso que decía tan acertadamente Santa Clara, aquí tiene plenísimo sentido. Todo el sentido, la verdad que sí. Al hilo de lo que dices y tú aparte aportando una visión externa, ¿no? Pues desde el punto de vista profesional también y no siendo de Beas, ¿no? ¿Cómo ves tú a Beas de Segura en cuanto a la recuperación del patrimonio se refiere y en los avances, ¿no?, que se están dando poco a poco? Bueno, yo creo que lo que decía José Alberto y el presidente de la Diputación hace un momento es fundamental. Es decir, Beas ha hecho una hoja de ruta, se ha comprometido con su patrimonio. Creo que lo primero y fundamental es lo que se ha hecho, es decir, sabemos que tenemos esto y empezamos a recuperar. Y esta es como una primera piedra de toque en la que empezamos a poner en valor ese patrimonio. A ver, yo la única cosa que sí digo, y de verdad lo digo, porque los que estamos fuera o los que no somos de aquí, cuando quizás no es que vengamos a decir nada nuevo, no decimos nada nuevo. La única cosa que quizás tenemos la perspectiva de que estamos en otro lado y cuando vemos todo lo que a lo mejor vosotros estáis todos los días acostumbrados a ver, vemos la magnitud, el potencial de lo que aquí hay. Y quizás, a ver, es un potencial de tal escala que, bueno, pues que va a necesitar empezar, como está haciendo, a digerir procesos y proyectos poco a poco. Y al final, un proyecto de esto no cambia la tónica del pueblo, la enriquece pero no la cambia. Pero cuando detrás de este proyecto viene otro, y ya empieza a haber gente que, porque a mí no me cabe duda que las empresas constructoras, y si no, luego os lo pregunto, que aquí han trabajado, se van concienciadas del material que aquí han tenido. Cuando nosotros veníamos aquí decíamos, no, cemento no, cal, y explicamos el por qué era la cal, eso es una catequesis que queda en el pueblo. Y eso empieza a torcer la dinámica de intervención, porque ¿por qué hay tan malas construcciones? Perdonad que lo diga así, en mi pueblo pasa igual, ¿eh? ¿Por qué hay tan malísimo tejido de vivienda en Beas, de tan mala calidad? Porque ha habido planes que no han velado por su patrimonio. ¿Por qué las cubiertas están hechas unos zorros? ¿Por qué no se ha conservado eso? Esa escala doméstica de ese tejido que había aquí, como lo había en todos los pueblos de esta zona, ¿no? Pues porque no se le ha encontrado el valor. Bueno, pues ahora, poco a poco, como decía San Juan de la Cruz, con mano blanda y toque delicado, vamos a empezar poco a poco a torcer esto. Y eso es compromiso de todos, no solamente de los arquitectos, ni del alcalde, eso es compromiso del pueblo. Bueno, pues la verdad que totalmente de acuerdo, vamos. Además, hay una cosa que normalmente hablamos cuando intervenimos en patrimonio, cuando hacemos todos nuestros proyectos que llevamos adelante, y también es cierto que en patrimonio, bueno, no solo en patrimonio, ¿no?, en todos los proyectos que ejecuta, al final hay también que exprimirle y sacarle todo el jugo a los proyectos, ¿no? Quizá eso sea una de las partes más importantes y a veces no se sabe hacer o no se hace.
Y permíteme que diga que además en obras patrimoniales más, ¿no? Todavía, ¿no? En muchas ocasiones, cuando además sirven de referente pues, para otra obra o se convierten pues, en ejemplos, ¿no? Pues para muchos. ¿Qué acciones se prevén se puedan ejecutar al respecto, Pablo? Mira, yo, por ejemplo, una sección, para que os hagáis una idea, una sección transversal de este espacio con una fotogrametría de uno de los alzados, la enseñé en el máster de patrimonio de la Universidad de Alcalá de Henares, que es como el centro de la intervención que se viene interviniendo desde tanto tiempo atrás con la universidad y demás, y no se creían que aquí se hubiese hecho eso. Es decir, una sección fotogramétrica con un escáner 3D que nos trajimos al mejor topógrafo que conocíamos, que levanta todos los procesos documentales en Mérida, en el Parque Patrimonial de Mérida. Nos lo trajimos aquí porque queríamos que este espacio, dado que le queremos sacar el 100x1, es decir, hasta el tuétano, pues queríamos tener la mejor de las cartografías y ya la tenemos. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer? Lo primero, además de difusión, publicaciones y demás, y es una cosa que, como bien ha dicho antes José Alberto, el alcalde, que el pueblo empieza a venir aquí a organizar todo lo que se puede organizar. Pero para que este espacio empiece a formar parte del imaginario colectivo. No me cabe duda que ninguno de los que estamos aquí, ninguno conocería este espacio como iglesia. Mucho me temo. A ver, si alguien me dice que sí, sería Matusalén, ¿no? Ninguno, ¿no? Pero entonces este espacio hay que meterlo en el imaginario colectivo. Es decir, tenemos que empezar a sentirlo como nuestro. Y cuando veamos la riqueza que este espacio aporta en el tejido cultural, explicándolo, los guías turísticos que expliquen perfectamente por qué se ha intervenido de la manera que se ha intervenido, eso empieza a calar, ¿no? Y evidentemente luego el compromiso nuestro, y eso es una cosa, una piedra que tú me lanzas a mí y que yo te la lanzo a ti, es responsabilidad nuestra de los técnicos coger toda la documentación, toda la información que hemos obtenido de este proceso de intervención, para a partir de ahí sacar una buena publicación que permita a todo el mundo saber qué fue y qué es. Porque, por ejemplo, no es una cuestión anecdótica el hecho de que las lápidas se hayan quedado marcadas como lápidas para que todos podamos ver debajo donde hay una religiosa enterrada. Pero, por ejemplo, ¿por qué se han dejado todas estas huellas, todas estas llagas en las paredes? A lo mejor si lo hubiéramos, alguien podría decir, no, blanco se hubiera dejado blanco, limpio, no se hubiera dejado todo esto. No, todo tiene su porqué y eso hay que explicarlo. Porque estos huecos se han dejado porque se le hizo un daño al edificio y había que mostrarlo. Una hornacina se dejó porque apareció y estaba tapiada. Otros huecos se dejaron porque creíamos que eran los huecos originales que daban luz a este espacio religioso. Es decir, todo lo que se ha hecho con un porqué. Y ese porqué es responsabilidad nuestra como técnicos que todo el mundo lo conozca. Bueno, pues yo para terminar, me gustaría en primer lugar felicitarte especialmente y públicamente aquí hoy por la cantidad de premios que además estás recibiendo a nivel de arquitectura, con tus intervenciones, con las menciones que tus obras están consiguiendo en todo el ámbito nacional e internacional incluso. Y bueno, aunque sea un poco así abrumador, pero bueno, ¿qué te aporta, ¿no? ¿Qué te aporta ese reconocimiento? ¿Cómo te sientes, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que también tu obra... Me va a poner colorado al final. Te voy a poner un poco colorado, pero bueno, como la mayoría de gente no te conoce porque no te vea, pues yo aquí para decirlo, pues que tu obra hoy en día ya, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, pues está siendo bastante reconocida y así se demuestra, ¿no? Pues con los premios que poco a poco vas obteniendo, ¿no? Pues mira, la satisfacción, ¿sabéis cuál es? Cuando, por ejemplo, este verano en Roma, ¿no? En el CSIC en Roma, estando allí todo el verano, pues en una conferencia y tal, pues mostrábamos parte del plan director de Beas de Segura. O, por ejemplo, el año pasado, no sé si recuerdas, en una mesa redonda en Perú, pues hablando de cómo se está interviniendo, programando las intervenciones en Beas de Segura. Es decir, al final el impacto de la obra es dar a conocer lo que se está haciendo, porque aunque los que primero tengamos que creernos lo somos nosotros, al final esto es un escaparate. Y yo creo que aquí, en un espacio como este, para Beas de Segura, es un escaparate magnífico. Y yo lo que os tengo que dar las gracias infinitamente a todos vosotros por haber querido contar conmigo para formar parte de esta aventura, porque aunque cuando uno está en el fragor de la batalla son todo problemas y lo que ocurre siempre con todas las obras, pero cuando uno ve la obra terminada todo eso se olvida y lo que queda es una maravilla como esta, que por la cual yo solamente puedo daros las gracias. Así que de verdad, muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, yo ya sin más dilación, pues, gracias por acompañarnos. Ahora le voy a dar paso a Consuelo para que continúe ya y dé por finalizado el acto. Y nada, gracias a Antonio, a Pablo y a todos los que han estado aquí acompañándonos en esta tarde lluviosa, bendita tarde lluviosa del mes de octubre. Las cubiertas se estancan. Y las cubiertas se comprueba que no entra ni gota de agua. Lo estamos comprobando, pero en primicia. La prueba de estanquidad. Lo que no sé si para la parte final vosotros tenéis que permanecer y que suba José Alberto, ¿cómo lo hacéis? Vale, a ver, la parte final, según he entendido, es la firma del acta de recepción de la obra y entrega de las llaves del edificio al alcalde presidente de Beas de Segura. Pero lo que no tengo claro es si subís aquí a la mesa, ¿cómo lo hacéis? Bueno, entonces este acto cierra lo de hoy, es la llave final. Cuando ellos acaben el acto de firma, cuando firmen, vamos a escuchar una pieza musical, un tanto especial, porque ha sido compuesta expresamente para este acto por don Manuel Hornos Rosales, presidente de la Asociación Musical Santa Cecilia. Y claro, agradecerle a él, a sus músicos, que con este sonido de sus instrumentos nos eleven en el día en que se abren las puertas de esta antigua iglesia. Estas palabras tan bonitas no son mías, me las ha soplado José Miguel. Son unas palabras preciosas. Entonces, cuando se haga la firma del acta y entreguen las llaves, pues ya se da finalizada la obra, que es lo que se hace en las obras comúnmente, ¿no? Y el edificio se entrega para el uso público y disfrute de todos. Y creo que al final también, después de todo, vais a tocar también algunas danzas, ¿no? Para danzas renacentistas de las que hemos hablado para acompañar el acto. Entonces, José Alberto, tú subes, ¿sube alguien más a acompañarte? Bueno, pues firma, ya la firmamos nosotros.